Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues muy bien, estamos en la última semana de este mes y vamos a llegar a la mitad del año 2023 en otra añoranza de electricistas. Estamos leyendo un texto teórico-político, o diríamos un artículo de formación política e ideológica que es muy importante. Quien lo escribió, Jacinto Viqueira Aranda, diríamos que es una réplica de los ingenieros que han existido en el sindicato, en Compañía de Luz, que han trabajado para Compañía de Luz, pero que han logrado ser muy buenos sindicalistas, con proyectos fundamentales para la industria eléctrica, no solo para la propia Compañía de Luz y Fuerza del Centro en los años 60, sino en especial para el conjunto de la industria eléctrica nacionalizada. Son ingenieros que propiamente se van formando al momento de la nacionalización de la industria eléctrica. Son producto propiamente de ellas. Por supuesto, son producto también de la UNAM. Conviven y son parte de. Jacinto Viqueira Landa se jubila de Compañía de Luz y continúa siendo profesor en la UNAM. Ahí está años, podríamos decir hasta que el físico, el cuerpo de Jacinto Viqueira Landa dio lo máximo. Es compañero, por no decir pareja de trabajo, compañero de trabajo de Odón de Buen Lozano. Ambos ingenieros fueron los creadores, yo estoy seguro de eso, de todas las áreas de talleres y fábricas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esos elementos departamentales que se dedicaron a construir los insumos, el equipo, los materiales que la demanda de la propia Compañía de Luz tuvo. No sé si fueron un ejemplo o si llegaron a producir, por ejemplo, postes de concreto para la Comisión Federal de Electricidad. Quisiera entender que sí lo hicieron, pero no tengo documentos que comprueben esto, pero como fueron en su parte importante después de ser los creadores de esa fase, pasaron a Comisión Federal de Electricidad, fueron convocados por la CFE para trabajar allá. Por eso este nexo, yo diría, de impulso, apoyo y promoción de la Compañía de Luz, no murió, no la descuidaron. Ellos reconocen que fueron dentro de la Compañía de Luz enseñados, moldeados, impulsados por otro ingeniero, Luque, que así se llama la planta termoeléctrica de Lechería, le pusieron el apellido, y
ellos han comentado que trabajan, cuando ingresan a Compañía de Luz, trabajan para él. O él, observando el tipo de trabajo que hacen, los atrae y se van formando a partir de los productos, necesidades y condiciones de la propia Compañía de Luz. Una simbiosis que se da entre ingenieros. Hay otro ingeniero Patiño, se me olvida ahorita el nombre, que es parte de ellos. Y bueno, hemos estado diciendo que elaboran un libro que llamó Contribución, o se llama, yo lo tenía y lo presté, y cuando he dicho que si me lo regresaban, sí, pronto me lo regresan, pero no me lo han regresado. Entonces esperaría que un buen día mínimo le sacaran una copia en PDF y me dijeran, te regreso tu libro en PDF. Pero bueno, lo importante es que con este libro crearon una serie de proyectos, una posición respecto a la industria eléctrica nacionalizada, y precisamente se ofrecen las salidas que la transformación, la reestructuración que para el país se necesitaba en aquella época, porque se habían comprado las acciones de las dos grandes empresas eléctricas del país, y ahora se trataba de generar el cambio para que los objetivos de empresa buscadora de ganancias fueran modificados para ser una empresa social. Y ellos, desde el ESME, con este libro, eh, proyectaron efectivamente una propuesta. Es más, ahora que los neoliberales descuartizaron, separaron toda la integración que se había logrado en los años anteriores, antes de los 80, con la industria eléctrica nacionalizada, hoy este proyecto formula precisamente las condiciones que Comisión Federal de Electricidad debería de tomar en cuenta para su proceso de reintegración, interconexión nacionales. Voy a buscar el artículo donde se plantea, por ejemplo, que de manera geográfica y atendiendo a los recursos del país, se divide con perspectiva en la industria eléctrica integral e interconectada 5 zonas, 5 divisiones para el país, que permitan que cada una de estas eh, logre el desarrollo íntegro de la región en materia de energía eléctrica. Pero las 5 regiones o las 5 divisiones son interconectadas. Es decir, para poner un ejemplo, la zona de las penínsulas, Baja California Norte, que tiene unas características específicas muy diferentes de la península de Yucatán. Estas serían 2 de las divisiones que habría. El centro, por ejemplo, con el discurrir del tiempo, se convertía en una zona específica, pero ahora sí de costa a costa. Y entonces 3 divisiones que atienden eh, las características fundamentales demográficas y económicas del país. Con estas 5 divisiones, además se podrían crear, dice el proyecto,
5 sindicatos. Cada uno de manera autónoma va correspondiendo al propio proyecto concreto de organización socioeconómica y geográfica. Y entonces la unificación eh, puede ser a través de una federación sindical. Entonces, se atiende de manera concreta cada región con su cada división y cada sindicato tiene su propia consistencia de contrato colectivo. ¿Por qué? Porque está integrada y adaptada la industria eléctrica a esas condiciones. Bueno, voy a buscar el artículo donde se plantea esto y en cuanto lo encuentre haríamos una añoranza. No recuerdo si esta propuesta fue propiamente de Jacinto Viqueira Landa o donde Bueno Lozano, pero bueno, no deseo adelantar, lo busco y veremos si el mes que entra, obvio será el mes que entra porque ya se va a acabar mayo, justo cuando estemos en el fin del primer semestre del 2023, podríamos ver qué tan actualizada está la propuesta para lograr que Comisión Federal de Electricidad tenga respuestas a los momentos de ahora. Bueno, estamos leyendo un documento muy, muy interesante. He estado insistiendo que parte de la premisa fundamental del materialismo histórico, considero que su perspectiva se forja, se elabora a partir justamente de la industria eléctrica en México, de la compañía de luces. Él no habla solamente, digamos, filosóficamente. Cuando uno va revisando el texto, es notable ese conocimiento de la situación concreta con un análisis concreto de la misma. Entonces, en ese sentido, es muy marxista. Eh, Está tratando de percibir. Por ejemplo, nos quedamos la vez pasada en la idea de que dice que el capitalismo promete, bueno, el liberalismo como proyecto sociopolítico del capitalismo promete que los hombres somos libres. Y dice, es una falsedad. El capitalismo genera a los trabajadores, a nosotros, y no somos libres. Estamos condicionados por nuestra vida social y económica. Si dejamos de trabajar para querer hacer en el sentido integral del término libres y dedicarnos a otra cosa, no podemos. Hemos aprendido o somos parte de nuestra circunstancia y solo podemos vivir de lo que hemos aprendido a trabajar. No somos libres. Pero el liberalismo dice que todos somos libres y que somos ante la ley iguales. Una quimera, un sueño, una tontería, más bien diría Jacinto Viqueira. No somos libres y no somos iguales. En, en cualquier lugar, pues, por ejemplo, hay una crítica muy aguda que no entiendo por qué, si siendo trabajadores en la universidad, somos trabajadores y tenemos distinta condición, pero somos trabajadores, no podemos vivir sin trabajar. Es cierto, hay una condición específica que el capitalismo en la universidad crea para los trabajadores. Una gran mayoría de trabajadores académicos son profesores por horas, podríamos decir a destajo, es cierto,
Más del 70% son profesores de asignatura y un 20-25% son profesores de tiempo completo. No somos iguales en términos concretos. En términos de que dependemos de la circunstancia y que solo sabemos trabajar de profesores, ahí somos iguales. Y deberíamos efectivamente organizarnos y en ese sentido tener una condición de igualdad frente al capitalismo que nos permita cambiar la condición de unos y otros. Por ejemplo, en la UNAM yo no puedo solicitar cuando deseare una modificación para subir de categoría. Hay tres categorías, tanto en profesores de asignatura como en profesores de tiempo completo, A, B y C. Y entonces te condiciona a cumplir ciertas reglas, ciertas normativas, y solo cuando te concede la gracia, la autoridad, puedes ascender de categoría a la A, a la B y a la C. Entonces, eh, obviamente el profesor de asignatura quiere tener horas estables, no solo un grupo, porque por eso decimos a destajo con un salario único para un grupo de una materia no se puede vivir, es muy poco dinero. Si tienes familia, peor. Entonces el profesor de asignatura busca en la propia UNAM, si es posible, más grupos. Y si no, va de universidad en universidad buscando grupos. Pues unos 16 grupos o materia a unos 20 te da una estabilidad para tener condiciones de trabajo. Por eso no somos libres en el capitalismo. Según el neoliberalismo, sí lo somos. Entonces, mentira, dice Jacinto Viqueira, no somos libres en la sociedad capitalista. El proceso de producción, el proceso social solo satisface la generación de mercancías para venderse y aumentar el capital. Insisto, la propuesta ideológica dice que todos somos libres y que tenemos derechos fundamentales, pero no lo somos y no somos iguales. Cuando agregan ante la ley, bueno, en la realidad concreta que vivimos, es un país, México, capitalista, con unas tremendas desigualdades socioeconómicas. Hay un núcleo. Hoy las cifras dicen que los hombres más ricos de México son a la vez los hombres más ricos del mundo. Y ya con eso se queda demostrada la gran desigualdad que existe en México. Entonces, lo que creamos en general los trabajadores, los obreros, no es de nuestra propiedad, es una condición. Y quienes se apropian y usufructúan el valor, el coste de las mercancías son los dueños de los medios de producción. El asalariado deja inconcluso su proceso de vida como su proceso de trabajo. Lo mismo nos pasa a todos, al artesano, al artista. Trabajamos por el salario antes que por nuestro trabajo y eso enajena toda posibilidad de perspectiva humana, de libertad del hombre. Entonces usamos el trabajo como medio de subsistencia y deshumanizamos al trabajo. Incluso agrega en la parte que nos quedamos con Jacinto Viquera, pero por otra parte, lo esencial del hombre es su poder creador.
no determinado inmediatamente por la necesidad, sino libre. Y eso de verdad es ciertísimo. El régimen capitalista, al convertir este poder creador en simple medio de vida, convierte la vida humana creadora en pura vida vegetativa. Es decir, yo sí llega un momento, seguro que le pasa a muchos profesores, en que lo grato, lo agradable, la libertad de la vida, lo encuentra uno dando clases. A veces las condiciones, el contrato, el salario, la singular vida social que llevamos no es satisfactoria. Sin embargo, el trabajo mismo en el salón de clase, buscando material para preparar la clase que vamos a dar en la siguiente ocasión, eso nos da elementos, nos hace buscar, investigar y ofrecer a la siguiente sesión o al siguiente semestre una mejor clase. Entonces, sí nos vamos realizando con este poder creativo, pero estamos dependiendo del salario. Lo hacemos cuando vemos el objetivo concreto, el objetivo final es el salario. Entonces, es cuando además ahora la diversión resulta que se ha convertido en otro producto más del capitalismo, resulta que se van cumpliendo los círculos y vamos vegetando, vamos viendo que ir al cine ya no es una tarea tan grata, porque es cada vez más caro, o tenemos que llegar y comprar otras cosas dentro del cine, que a veces el costo de las mismas, una hamburguesa, unas palomitas, unos dulces, suelen ser tan caros, tienen el precio como el de la entrada. Entonces, el consumo de mercancías también nos tiene atrapados. Y los diferentes productos para disfrutarse de la vida también son desiguales en el precio. El cine, el teatro, el circo moderno, que ya es sin animales, cada uno de estos costos diferenciados se termina en que el ocio no podemos satisfacerlo a partir de el espectáculo que queremos ver, sino a partir de el salario que tenemos. Y vegetamos. Eh, dice, dice Jacinto Viqueira que es en la parte que nos quedamos la vez pasada. Dice que esta idea está en Gide, que escribió en 32 y 35, increíble. Por eso encontramos a Jacinto Viqueira en un entorno integral, diríamos creativo. No es un ingeniero cerrado, sino que lee otras cosas y dice que respecto a explicación de cómo podemos llenar los ratos de ocio, dice Gide, la primera condición de la felicidad es que el hombre pueda encontrar alegría en el trabajo. Solo hay una verdadera alegría en el descanso, en el ocio,
Cuando el trabajo alegre lo precede. La alegría solo existe en el esfuerzo, cuando éste tiende a la perfección, aun sin que la emulación lo acompañe. La alegría desaparece desde el momento en que esa perfección se asegura por obligación. O sea, efectivamente, cuando ya trabajamos o sentimos que es por obligación, cuando nos cansa, cuando no disfrutamos, eh, por eso yo hago la mención de que es muy probable que las condiciones del profesor alrededor de él, las relaciones con los jefes, las relaciones e incluso con los compañeros, ya no son alegres. Y por eso las relaciones con los profesores deben de ser construidas con una finalidad que nos permita cambiar las condiciones de trabajo que tenemos en cualquier oficina, ¿eh? No solo porque hablo de los profesores, no, en cualquier oficina, taller, fábrica. Entonces, los compañeros que tienen una determinación enajenada como nosotros, nos pueden dar perspectivas para modificar esas cosas. El socialismo, dice Jacinto Viqueira después de esta cita de Gide, debe crear las condiciones sociales que hagan posible la vida creadora, o como dice Gide, feliz, alegría, una vida alegre en el trabajo. El socialismo debe añadir a los derechos políticos enunciados por el liberalismo las condiciones materiales que los hagan plenamente posibles. Uy, ya se nos acabó el texto. Nuestra generación, y volvemos a plantear esta idea de lo que es la vida de Jacinto Viqueira de Landa. Nuestra generación está en una encrucijada. Entonces, es una generación que llegó a México por el exilio. Es una generación que ve las cosas políticamente. Es una generación que le toca, en compañía de Luz, la nacionalización de la industria eléctrica. Él en especial, con este folleto que estamos leyendo, ya vimos que es parte de un grupo de intelectuales, de poetas, de novelistas, de músicos, de artistas, pues. Esa generación es una generación como debemos de ver nuestras vidas, ¿no? En mi caso, estoy narrando la historia del ESME y efectivamente pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y tanto en el ESME como en la Facultad de Ciencias Políticas somos parte de una generación enriquecida por las distintas relaciones que tenemos en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que me permite buscar la historia del propio sindicato como de la empresa, y que como ahora los medios modernizados tecnológicamente hace que contacte, que comparta esta historia del sindicato. Esa generación, la de Jacinto Viqueira Landa, Odón de Buen Lozano, la Compañía de Luz, sus clases de ingeniería, todo ese conjunto de elementos, somos personas complejas. Siempre tenemos que ver esa perspectiva de complejidad y ver esa complejidad, como diríamos desde compañía de luz, interconectada,
somos en cuanto somos esta generación, que de manera múltiple y diversa presentamos esta encrucijada. Y dice Jacinto Viqueira, de un lado, los que pretenden ser defensores del régimen natural, de la injusticia legalizada convertida en naturaleza del hombre, es decir, los defensores del capitalismo. Eso nos queda bastante claro. Tenemos que tener cuidado en ubicar estos asuntos. ¿Quiénes están realmente defendiendo el capitalismo? Y dice, del otro lado, los que pretenden que debemos someternos a una evolución inevitable de la historia, yo diría necesaria de la historia. La injusticia convertida en una etapa necesaria de la evolución humana. Y como vemos, estas ideas son precisas, pero, insisto, eh, estas lecturas, este conocimiento de la historia, para que surjan el entendimiento, la comprensión, la crítica, sobre todo la crítica, tenemos que hacer una lectura compartida. De otra manera, es muy difícil captar estas ideas. Les he mencionado de manera eh, continua en diversos momentos. Por ejemplo, cuando vi que desde el Poli se estaban preparando unas conferencias sobre el cooperativismo, yo diría, ok, si solo se queda en eso, la enseñanza del cooperativismo, ahí sí diría estamos mal. El cooperativismo, como lo está planteando aquí Jacinto Viquera, es el libre. Todos somos libres, todos podemos ser jefes y directores del destino de un área del proceso productivo. Si hay jefes, si de repente nos damos cuenta que tenemos jefes en el cooperativismo, en la cooperativa, tenemos que volver a una reunión autocrítica. No puede haber jefes, porque de eso venimos, de la crítica de haber quitado a los jefes. Y entonces algo sucedió en el proceso donde ya hay jefes y se tiene que revisar lo que se está haciendo. Igual en el sindicalismo, si hemos descubierto que el grupo como tal, un grupo de trabajadores de un departamento no está desarrollando sus propias actividades generadas desde reuniones, asambleas de este tipo, colectivas y propias, algo está pasando. Yo sí quedé admirado de que a mí me parecía que siendo buenos sindicalistas, después de la extinción iba a haber grupos, o a haber colectivos, iba a haber reuniones, tomando decisiones de manera seccional, departamental, grupal, regional, porque habían aprendido que las decisiones, que las acciones, que los problemas se enfrentaban colectivamente desde el departamento o la sección. Y no hubo respuestas colectivas. Cuando uno visitó las primeras veces que varios compañeros tuvieron una respuesta para la situación económica y que, por ejemplo, Antonio Caso surgieron 3, 4, 5, 6 eh, negocios de comida, mi duda fue, ¿por qué?
En vez de 6, hay una, con la variedad de alimentos que pueden dar, y son cooperativas. No, nunca entendí por qué, si el estatuto tiene el predominio de buscar el objetivo general antes que el personal, por qué uno hubo respuestas de esta manera. Porque no hay suficiente crítica para reconocer que, como dice en este texto, podríamos ser libres por primera vez y tomar una decisión de mayoría en conveniencia de la mayoría de compañías, aunque esta minoría fueran 50 trabajadores, ¿no? En fin, este es el tema que ha tratado en este artículo Jacinto Viquera Landa. Dice: nos negamos a aceptar esta disyuntiva, es decir, esta encrucijada de dos perspectivas. Frente a los dos grandes bloques belicistas, debemos crear nuestra propia solución independiente. Fíjense lo que dice, ¿eh? No nos convence que hay un grupo sosteniendo una perspectiva y otro la cosa natural o la lucha contra la injusticia. Somos libres de buscar nuestro propio camino. Incluso parece que lo que se refiere a socialismo y capitalismo, los mexicanos debemos de buscar nuestro propio camino, teniendo en cuenta las condiciones, por supuesto. Somos libres de buscar nuestro propio camino, de crear nuestro porvenir, de marchar hacia un régimen de libertad política y de justicia social. La libertad se conquista. El hombre no nace libre, pero se libera por su esfuerzo. Y entonces es fundamental que entendamos este tipo de perspectiva. Es decir, y esto queda más claro en el momento de la extinción y queda más claro con lo que iba a pasar. Cuando hemos visto que un ESME necesitaba transformarse porque no podía dar respuestas al momento, y entonces la búsqueda de otro sindicato, de otras miras y perspectivas para saber qué cosa nueva, después de la encrucijada de la derrota general, por dónde el ESME iba a surgir. Y el esfuerzo tiene que ser colectivo. Obviamente, Jacinto Viqueira no sabe de esta situación que se iba a presentar en el futuro, pero sabe de las perspectivas de libertad y democracia, que son las que maneja en el transcurso de este artículo. Somos, en la medida que tomamos las riendas de nuestro destino en forma democrática, porque somos un grupo general, con beneficio generalizado, no particular, podemos ser libres. Y entonces él asume y sabe que los estatutos del sindicato tienen esa mira y sabe y ubica la problemática con claridad de la nacionalización de la industria y los riesgos de que se dé una nacionalización plenamente sometida al capitalismo, al liberalismo. Y por eso convoca en este artículo a ver, que encontremos los caminos de la libertad, de la justicia social. Y es claro, no podemos negar que, aunque ya se acabó el artículo, lo que Jacinto Viqueira en este texto nos está promoviendo tiene una claridad
precisa. Nos convoca a reuniones de autocrítica, reuniones de análisis de la situación concreta que estamos viviendo y crear alternativas donde los trabajadores y las trabajadoras podamos ser libres. Libres en este sentido, en el sentido creativo, que reflexionemos en dónde está la desigualdad, en dónde está la diferencia en el conjunto de compañeros y compañeras y encontremos la perspectiva, encontremos la capacidad que nos permita darle solución. Por ejemplo, de nuevo cuenta voy a eh, estos casos concretos. En la facultad ha habido unas pintas que señalan la tarea, el objetivo, que se corresponde al conjunto de estudiantes y de profesores. Hay puestos de comida que considero que en términos generales son más o menos caros. Hay un restaurante y alrededor del restaurante he visto pintas que dicen necesitamos una comida digna. O sea, está el problema. ¿Y por qué no hay reuniones? Mínimo, por un lado, estudiantes o por otro lado, profesores, donde se plantee la demanda de que puede ser una comida digna. Pues en el precio exclusivamente, y que entonces en vez de comprar comidas de 85 o de 75 pesos, se puedan ofrecer en la cafetería precios más baratos. Puede ser en el contenido de la comida. Es doble la solución que se busca. Y cada parte del conjunto podría encontrar una salida para, ya sea incluso desde la dirección, se exija comida digna o bien se obligue a la dirección a que se encuentre una perspectiva de este tipo. Ya en el caso más radical, que sería muy bueno, pues se toma la cafetería y se buscan las soluciones, ¿no? En la Facultad de Ciencias, hoy no sé cómo esté funcionando, pero en la Facultad de Ciencias los estudiantes tomaron la cafetería y ellos mismos se encargaron de ofrecer la comida digna, barata y elaboradas por los propios estudiantes. Quienes toman el comedor se convierten en cooperativa y ofrecen a medio mundo el servicio de alimentos. Lo deseable, creo yo, si es que hubiera una comunidad de profesores con estudiantes determinando una alternativa del comedor universitario. Podríamos quitar el nombre de restaurante o de cafetería, comedor universitario para la comunidad universitaria. En este punto es cuando digo, sería deseable que las autoridades entendieran, porque quiera ser que no son parte de nosotros, la autoridad en cualquier facultad son maestros o maestras. Del grupo de maestros o de maestras sale la hoy directora. Entonces no puede estar distanciada del interés colectivo. Lo está, porque hizo una concesión y cree que con eso se resolvió el problema de la alimentación, ¿no? Una solución liberal, capitalista, pues, no, alternativa, fijando
objetivos comunes, colegiados, colectivos. Y en esta lectura de Jacinto Viquera nos lleva a la reflexión, al punto necesario de que efectivamente un comedor, un restaurante, bueno, un restaurante se convierte en comedor colectivo a través de decisiones libres en pleno goce de la satisfacción colectiva. Y como dicen por ahí, otro gallo nos cantará. ¿Cuándo podremos decir lo que estamos diciendo en alguna reunión con estudiantes o profesores, o cuándo el conjunto de profesores y especialmente de alumnos con necesidades particulares pueden asumir que la necesidad puede resolverse por el camino de la libertad y la democracia? Cuando sabemos que ahí se estudian lo mejor de las ciencias sociales. Es una coyuntura, una encrucijada, como dice Jacinto Viquera, que es curioso que no dé de sí para que se fortalezcan estas comunidades universitarias. ¿No? Cuando, por ejemplo, en el caso del ESME, cuando desaparece el patrón, el contrato colectivo, efectivamente no puedes ya presionar a través de alguna cláusula para que surjan estas situaciones. Y entonces sí, esto es lo que nos invita Jacinto Viquera. ¿Qué está pasando con nuestros asuntos colectivos? ¿Cuándo podemos determinar, por ejemplo, un comedor comunitario que en el transcurso de la propia lucha que se está viviendo, o en este caso ya de la cooperativa, que pueda ofrecer este tipo de soluciones como en la facultad podrían ofrecerse? Un comedor comunitario que no solo pudiera resolver el problema de los que están dentro de un proceso productivo, sino un proyecto social para una comunidad determinada. En cada división podrían crearse soluciones alternativas de grupos colectivos con beneficios colectivos que se autodeterminan, se autogestionan y son ellos los que van reconociendo la problemática concreta, el estudio concreto para una solución concreta. En el folleto, en este artículo de Jacinto Viqueira Landa, es claro que él convoca este tipo de recursos. Cuando como ingenieros descubren, por decir, las necesidades de postes de concreto para la electrificación, pues entonces saben que el contratismo que se hacía para los postes de concreto eleva los costos y aleja a los trabajadores de un proceso productivo benéfico para los obreros y muy básico de insumos para la empresa. Igual pasó con productos de concreto, pues, con el taller eléctrico, con el taller de estructuras. Es decir, antes que tener contacto con las empresas contratistas de fuera, incluso empresas podrían ser imperialistas, como en el caso de transformadores, en el taller eléctrico, decir nosotros podemos realizar este trabajo. Y bueno, lo que se hizo en el taller eléctrico, cuando se genera este nuevo taller eléctrico y este nuevo taller mecánico en los años 70 y se trasladan a Salónica, entonces los transformadores, que son una constante
eh, por el viento, por la lluvia, por los truenos, por las instalaciones mismas. Entonces, Taller Eléctrico recupera todos los transformadores que de alguna manera se queman, se echan a perder, en vez de deshacerse de ellos como chatarra, como fierro viejo, lo trabajan y crean un nuevo transformador. Este es un trabajo que resuelve gracias al taller eléctrico y al análisis concreto, al contenido, a la forma que tiene el transformador, lo aprenden, lo desbaratan y lo recrean. Y entonces a partir de ahí, todos los transformadores de la Ciudad de México, que son muchos, y que además van a ser una tarea permanente, se trabajaron en el taller eléctrico. Igual que las estructuras, desde torres gigantescas, creo que hasta la cajita donde va el medidor de lectura. Entonces, esta perspectiva de no depender como industria nacional del contratismo o de empresas que fuera, le permite esta capacidad de integración y ahora vemos el análisis concreto que nos menciona en este texto Jacinto Viqueira aplicado a la situación concreta. Y esa es la recomendación que se nos hace. ¿Cuánto de lo que hoy en día tenemos nos puede facilitar la aplicación, el aprendizaje, la motivación que este texto nos trae a colación con los requisitos de nuestras necesidades y que podamos construir de una manera libre y colegiada, con asambleas, los destinos actuales? Por eso el texto, ahora que lo descubrí, como dijimos, agradecemos a su esposa Anne-Marie que nos haya reunido el material y que en esta pequeña labor de búsqueda de cosas hayamos encontrado. Vuelvo a insistir, quien lo requiera, quien desee tener el texto con gusto yo diría que lo puedo facilitar para quien tenga ese gusto, ese deseo de tener todo el folleto, porque este, les digo que tiene, tiene sus rasgos biográficos, explica su vida, nuestro querido Jacinto Viqueira, y es muy fabuloso tener esta perspectiva y nos enteramos de justamente cómo enlaza su proceso de ingeniero con su proceso de sindicalista. Y bueno, les quiero decir que quien desee me escriba este correo y yo les podría dar a vuelta del mismo, enviarles el folleto que escribió la esposa. Sí. Y sí les pediría entrañablemente que con los compañeros se reúnan, hagan un tiempo libre y lean de manera colectiva, unos 6 o 8, los más que puedan,
nunca llegando a más de 50, 20 máximo. Y lean ya sea este documento o cualquier cosa de interés para nosotros. Por ejemplo, no sé si de verdad en el caso de la cooperativa todos han leído con calma los estatutos, o como se llama el documento que da fuerza normativa a la organización de la misma, y que se pueda estudiar, revisar con calma, pero con análisis crítico. Igual que este texto, pues. Entonces les invito cordialmente a que escriban a victorsanchez68@hotmail.com, y a vuelta de correo. Es más, si creen que me pueden pedir otro documento anterior, con gusto yo se los puedo enviar. Recuerden, cada una de las añoranzas de electricistas que todos los lunes salen y son expuestas a través de las redes sociales, por cierto, por los compañeros de Radio ESME, que les agradecemos siempre que nos permitan estar en contacto con ustedes. Cada uno de los temas hay un documento escrito. Llevamos en 2 meses, cumplimos 4 años. Cada año aparecen por lo menos 50 añoranzas de electricistas, y por tanto podríamos decir 50 escritos relativos a los temas que estamos tratando. Y no he aprendido a crear una página. Espero hacerlo para poder subir todos los documentos y tengan ustedes esta facilidad de poderles decir, oigan, este documento sobre los estatutos del 33 ya están en mi página. Esta discusión o este estudio del artículo de Jacinto Viqueira ya está en la página. Espero aprender a subir, porque en este caso los documentos ya están. Esta historia narrada a través de estas páginas cibernautas de redes sociales tienen también su complemento escrito. Y llevamos 4 años, insisto, narrando la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de redes sociales, con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de Radio ESME. Y esperamos que, como dice Jacinto Viqueira, los compañeros tengan plena libertad, estén muy alegres por estar desempeñando este trabajo. Bueno, espero sus correos para que podamos hacer esto. Se nos acabó el tiempo. Voy a buscar, en cuanto encuentre el artículo de la propuesta de una integración a través de divisiones territoriales de la industria eléctrica y una federación que se corresponda con las divisiones territoriales. Una federación sindical fue escrito, y hoy, insisto, me parece, creo que ante la desintegración que los neoliberales, que al privatizar Comisión Federal y destruir Compañía de Luz, rompieron el esquema integral de interconexión de la industria eléctrica mexicana,
que estos dos ingenieros, insisto, tanto Don de Buen Lozano como Jacinto Viqueira Landa, aportaron mucho a la empresa. Y como profesores, como ingenieros, lograron tener una nueva calidad de ingenieros cuando se dedican desde la UNAM a educar los nuevos ingenieros para México. Nos vemos, es todo por hoy. No sé qué tema por el momento vamos a tratar la semana pasada. No sé si encuentre ya el artículo de Jacinto Viqueira, pero podríamos encontrarlo y presentarlos. Aunque me recordé de una dama, Esperanza Limón Ayón, que no sé si todo el mundo conozca. Había un grupo más o menos selecto de 5 o 4 sindicalistas de Hueso Colorado. Por ahí, por ese rumbo, trataremos esta historia próxima del ESME. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos en otra añoranza de electricistas.